Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH112. Repito, en nuestra clase TH112, donde continuamos con nuestra enseñanza sobre esta serie de enseñanza titulado La Doctrina de la Iglesia. La Doctrina de la Iglesia. Esta es nuestra clase número 15 en esta serie y vamos a continuar. Y antes de continuar, le quiero explicar unos asuntos. La Biblia básicamente tiene 10 doctrinas mayores. Hay 10 doctrinas mayores. Ahora, algunos enseñan que son 12, algunos enseñan que son 15, pero básicamente hay 10 doctrinas mayores, ¿no?, en la Biblia. Ahora, dentro de ella es la doctrina de la iglesia. Primeramente, lo que nosotros tenemos, ¿no?, es la doctrina de la Biblia. La primera doctrina es la doctrina de la Biblia y hay 11 subdoctrinas debajo de la número 1, la doctrina de la Biblia. Luego la segunda doctrina es la doctrina de Dios, la doctrina de Dios. Y debajo de la doctrina de Dios tenemos 28 subdoctrinas, ¿no?, debajo de la segunda doctrina de Dios. La tercera es la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo. Y esa doctrina tiene 28 subdoctrinas igual. Y luego la cuarta doctrina es la doctrina del Espíritu Santo. Y la doctrina del Espíritu Santo número 4 tiene 18 subdoctrinas. Luego número 5 es la doctrina del hombre, y esa tiene 10 subdoctrinas debajo de ella. Número 6 es la doctrina del pecado, y esa tiene 9 subdoctrinas. Y luego número 7 es la doctrina de la salvación, y esa tiene 25 subdoctrinas. Y luego número 8 es la doctrina de los ángeles, la doctrina de los ángeles, y esa tiene 5 subdoctrinas. Y luego número 9 es donde nosotros estamos aquí. Doctrina número 9 es la doctrina de la iglesia, y esta tiene 16 subdoctrinas. Y la última es la doctrina de los últimos tiempos, y esa tiene 30 subdoctrinas. Donde tú y yo estamos aquí es en esta número 9, la doctrina de la iglesia. Y como yo dije, ya tiene 16 subdoctrinas. Permíteme compartirla con ustedes antes que nosotros entramos un poquito en los detalles de cada una de ellas. Y note bien, primeramente, debajo de la doctrina de la iglesia primeramente, número 1 es la iglesia. Número 2, la disciplina de la iglesia. Número 3, el propósito de la iglesia. Número 4, el compañerismo o comunión. Número 5 es el bautismo. Número 6 es la cena del Señor o la Santa Cena, ¿no? Número 7 es el lavamiento de los pies. Número 8 es el oficio pastoral. Y número 9 habla de quién, de los diáconos, ¿no? Número 10 es el evangelista. Número 11 son los apóstoles. Número 12 son las ordenanzas. Y número 12, número 13 es el diezmo o las ofrendas, ¿no? Y vamos a hablar de todo eso un poquito más adelante en detalles. Y luego número 14 es la iglesia y el Estado, la separación de la iglesia y el Estado, en otra palabra, el gobierno. Y número 14, el número 15 es la novia y Cristo, y la última 16 es el cuerpo de Cristo, Lo que vamos a hacer aquí es ahora, vamos a correr un poquito más rápido de lo que hemos hecho hasta este punto, y lo que voy a hacer es, lo voy a dividir en tres categorías. Primeramente es la explicación. Número 2 es la ilustración. Y número 3 es la aplicación. Lo que tenemos es explicación, ilustración y aplicación. Y cuando usted haya observado todas las notas dentro de una área del tópico, ¿no?, del tema, ¿no?, usted habrá completado en un total examen de esa doctrina. Lo que vamos a hacer ahora aquí adelante es vamos a tratar, número 1, la iglesia, ¿no? Abre su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que es Cristo el que establece la iglesia, es Cristo que va a fundar la iglesia, es Cristo que va a sostener la iglesia, la iglesia le pertenece a Cristo. Es aquí donde tú y yo fracasamos, donde tú y yo regamos las cosas, donde tú y yo fallamos, ¿no? Donde tú y yo estamos violando profundamente, vigilmente, ¿ves? La palabra del Señor, porque la convertimos en nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra cultura, y nunca se convierte en la iglesia de Cristo. Tenemos que saber que es Cristo. Escuche bien lo que él dice aquí en versículo 18, capítulo 16 de Mateo. Él dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, Cristo le está hablando a él, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, una vez más, le pertenece al Señor, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la primera parte es la explicación. Note que la palabra iglesia es una traducción de la palabra en griega, ¿no? Que es la palabra ecclesia, ¿no? Que quiere decir llamado fuera o asamblea. Es una asamblea de creyentes llamados afuera, ¿no? Afuera. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto usualmente se refiere a un grupo local de cristianos, ¿no? De creyentes, ¿no? Y en este sentido, una iglesia es una asamblea, una reunión, una congregación, un grupo, una asamblea de creyentes bautizados bajo la disciplina de la palabra de Dios. Ellos están organizados para llevar la gran comisión, la administración de las ordenanzas del Nuevo Testamento, enseñar las doctrinas bíblicas y también de ejercer, ¿no?, los dones espirituales. Esta es la iglesia, ¿no? Cuando un grupo, ¿no?, de cristianos, un grupo de creyentes, ¿no?, de hoy siguen este ejemplo, ¿no? Esta es una iglesia en el sentido bíblico de la palabra. Otra vez, voy a repetir. Ellos están organizados para llevar la gran comisión. Esa es la primera cosa, ¿no? La administración de las ordenanzas del Nuevo Testamento, enseñar las doctrinas bíblicas y también ejercer los dones espirituales. Ahora, si tu iglesia, con todo respeto, tú no estás haciendo eso, ¿ves? Tú tienes que cuestionar si eres una iglesia bíblica. Quizás es una iglesia cultural, pero no eres una iglesia bíblica. Tenemos que reconocer lo que la palabra del Señor enseña. Cuando un grupo de creyentes, un grupo de cristianos hoy siguen este ejemplo, ¿no? Es una iglesia organizada y en sentido bíblico. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿no?, los creyentes o los cristianos se reúnen como iglesia, ¿para qué? Para compañerismo, para comunión, ¿no? También se reúnen con el propósito de instrucción, y también se reúne con el propósito de adoración, y para siempre llevar a cabo ¿qué? La gran comisión. Ese es tu propósito. Y con todo respeto, si la única cosa que tú haces es que te encierra dentro de las cuatro paredes de su grupito, ¿no? O se encierra, a mí no importa si tú tienes una iglesia en las montañas, al lado del río, o está en la selva, o está en el desierto, o está en la ciudad, está en el campo. A mí no importa dónde ustedes se encuentran. Pero si tú no estás llevando la gran comisión y no estás cumpliendo con los requisitos bíblicos de una iglesia, con todo respeto, no eres una iglesia bíblica. Vamos a ser bien claro. La iglesia no es un club social para que tú puedas ser entretenido. La iglesia es para que tú seas entrenado en la palabra con el propósito primordial de llevar a cabo la gran comisión. Y si tu iglesia no está haciendo eso, yo con todo respeto, pastor, escúcheme bien, tú andas mal y tu congregación anda mal, ambos andan mal. Ustedes han creado tu propia iglesia, pero no es la iglesia de Cristo Jesús. Vamos a ilustrar esto. La segunda cosa, ilustración, ¿no? Tal vez las iglesias mejor conocidas en el Nuevo Testamento estaban en Jerusalén, estaban en Antioquía
estaban en Tesalónica, estaban en Filipos, estaban en Corintios y estaban en Éfeso y las otras 7 ciudades mencionadas que se encuentran ya en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿No? Si tú tomas el tiempo de estudiar estas iglesias, tú vas a descubrir que a pesar de todos los problemas que ellos tuvieron, pero ellos vencieron y se convirtieron en iglesias bíblicas, no como las iglesias que tenemos hoy en día, ¿no? Ahora, ¿cuál es la aplicación? La aplicación, bueno, hemos hablado de la explicación, la ilustración. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Cada creyente verdadero, cada cristiano verdadero debe seguir el ejemplo de los creyentes del Nuevo Testamento a identificarse con una iglesia local y envolviéndose en el ministerio de dicha iglesia. Lamentablemente lo que tenemos hoy en día son muchos llaneros solitarios, muchos creyentes secretos, que como si estuvieran trabajando con la CIA, son agentes secretos, muchos creyentes que no hacen absolutamente nada en la iglesia y peor, la comunidad de los creyentes lo permite que se queden ahí sentados con los brazos cruzados en la iglesia haciendo absolutamente nada. Y peor, el pastor lo permite también y está simplemente satisfecho que ellos aparezcan, ¿ves?, en una reunión. Ambos andan mal, escuche bien. Cada creyente debe estar involucrado en la obra del Señor, en la santidad del Señor, en la santidad de la iglesia, en la gran comisión de llevar a cabo el evangelio del Señor Jesucristo y también, ¿ves?, madurando, creciendo a los demás recién convertidos que están entrando en las iglesias. Pregunta, ¿esa es su iglesia? ¿Eso describe su iglesia? ¿Sí o no? Una vez más, regresamos a lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres, dice Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo es posible que las puertas de Hades están prevaleciendo contra muchas y muchas iglesias? ¿Por qué? Porque no son iglesias bíblicas, son iglesias culturales. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 42, por favor. Vamos a hojear nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 42, por favor. Y dice, cuando nace la iglesia en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿no? Comenzando ya en versículo 37, y tú sigue leyendo hasta el fin de ese capítulo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y se dedicaban continuamente, ¿quién? Los nuevos creyentes. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pregunta, ¿su iglesia está haciendo eso? ¿O siempre hay razones de por qué no pueden asistir a la iglesia? Siempre, mira, y aquí en nuestro contexto en Perú, ¿no? Las iglesias están en malísimas condiciones. ¿Por qué? Porque hemos permitido la cultura y el mundo dominar las iglesias en cuanto no son nuestras, es del Señor. Y lo que tú tienes aquí son abuso tras abusos, ignorancia tras ignorancia, ¿ves? Falta de cumplimiento, desobediencia, rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Y con razón la iglesia está en la condición que se encuentra. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a quedarnos aquí la segunda, número 2. Número 2, voy a tratar la explicación, la ilustración y también la aplicación. Número 2, la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. Escuche lo que dice una vez más en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Ahora, note bien. Aquí lo que tenemos en la explicación es uno de los primeros, como digo yo,
uno de los primeros ejercicios religiosos de una iglesia neotestamentaria, ¿no? Después del día de Pentecostés era era de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esta era la cosa más importante, comenzando como un grupo de creyentes, ¿no? Era la doctrina de los apóstoles, en otra palabra, la doctrina de la Biblia, lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero ¿cómo es posible que tenemos pastores, tenemos líderes, ¿ves?, que son básicamente, son neófitos, son ignorantes de las doctrinas de la Biblia? ¿Con qué tú vas a alimentar la iglesia? ¿Con tu cultura, con tu pensamiento, con tus sentimientos, con tu política? Porque es básicamente lo que la mayor parte están haciendo, ¿no? No es con la doctrina de la Biblia, porque ni siquiera la conocen, ¿no? Yo quiero que tú entiendas que esto no es algo mínimo, pequeño, no es algo que no es importante, es importantísimo, importantísimo, por favor. Note que la pureza doctrinal era esencial para una iglesia desde el Nuevo Testamento, era esencial. ¿Por qué? Porque inmediatamente comenzó a entrar, ¿ves? Los preceptos culturales de ese en día y los falsos maestros, ¿no? Las iglesias locales, ¿no?, se ponían a sí mismas bajo la autoridad de Dios a aceptar la disciplina de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, pastores, están dispuestos, ves, a disciplinar con la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a aceptar la disciplina de la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos de aplicarla en tu iglesia, explicarla con amor, con ternura, con firmeza, pero también con la verdad, Note que la proclamación de la Escritura se volvió una disciplina. La proclamación de la palabra y del Evangelio se volvió en una disciplina positiva, ¿no? Desarrollando creencias y estilos de vida y de vidas correctos. Pero eso es lo que no hacemos hoy día. Simplemente aceptamos que la gente entre a la iglesia tal como ellos están y salen igual. Y los pastores hoy en día, con todo respeto, muchos de ellos básicamente son cobardes. Son cobardes, ellos le tienen más temor, más miedo al pueblo, a la congregación, que a Dios. Y tú sabes que algo está mal. Nosotros no somos dictadores, por favor. No podemos dictar, no podemos ser cruel, no podemos abusar, pero tenemos que ser firmes y directos, ¿ves? ¿Y por qué? Porque el amor nos impulsa a decir la verdad. Ahora, vamos a ser francos también, que muchas veces la gente no le gusta oír la verdad, no le gusta escuchar la verdad. Con razón, muchos pastores no queremos decir la verdad. Todos andamos en el mismo bote, en el mismo barco, ¿ves?, hundiéndonos en nuestras propias mentiras. Nosotros tenemos que proclamar la Escritura, ¿ves? Y cuando tú haces, esa es una disciplina positiva. Mira, con todo respeto, mira, no toda la disciplina tiene que ser negativa. No tiene que ser negativa, mira. Cuando los cristianos deben ser corregidos o confrontados por pecado o por una falsa creencia, ya sea individualmente o corporalmente, la disciplina negativa va a corregir el error y va a regresar a la iglesia de vuelta a su rol bíblico. El problema es que no lo hacemos, simplemente lo vemos, lo escuchamos, somos testigos y decimos absolutamente nada, con ojalá que existe la posibilidad que esta cosa se va a arreglar a ella misma. Así no funciona, así no funciona. Mira, cuando un grupo, una congregación, una iglesia, una asamblea de gente se remueven a sí mismos de la autoridad de la Escritura, esa asamblea cesa, deja de ser una iglesia del Nuevo Testamento. Y yo estoy más que convencido que muchas iglesias ya dejaron de ser iglesias bíblicas, ¿no? Ahora vamos a ir a la segunda parte, la ilustración. La ilustración, mira bien. Aunque la iglesia, por ejemplo, en Sardis,
en Sardis. Abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y sabemos que en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, habla de las 7 iglesias del mundo. Ahora, no es que son 7 iglesias, son 7 categorías. Es una tipología, ¿no? Hay 7 tipos de iglesias, 7 modelos de iglesias en toda parte del mundo. Esta es una de ellas. Abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Y mira lo que dice en versículo 1. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. En otra palabra, la palabra ángel ahí está hablando del ministro. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Este es Jesús que está hablando aquí. Dios se está dirigiendo a las iglesias. Imagínense cuánto de nosotros, pastores, líderes espirituales, cuánto de nosotros, iglesias, vamos a oír estas palabras, que te debe de sacudir, debemos de temblar por el temor, que vamos a recibir nuestra recompensa y una disciplina que no jamás esperábamos por habernos alejado de la palabra del Señor. Una vez más, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿Cuántas iglesias, ves, tienen zombies? Hay gente con sus cuerpos, están caminando, entran en el culto, se levantan, se sientan, se levantan, se sientan, cantan, ves, se sientan y salen igual. Es solamente pero son ambulantes muertos y ni lo sabe, ¿no? Y en esta ilustración de esta iglesia, ¿ves? Aunque la iglesia en Sardis, ¿no? En Sardis tenía tal reputación en su comunidad, Jesús la vio como si ella ya había muerto. ¿Cómo es que Jesús ve su iglesia? ¿Cómo es que la ve? Y te lo digo por qué. Porque muchos de nosotros los pastores tenemos la tendencia, aunque negamos, rechazamos, mentimos, pero la tendencia nuestra es de bajar el estándar, ¿ves?, de las iglesias, el estándar bíblico en las iglesias, simplemente y tenemos un sinfín de razones por qué lo hacemos, pero ninguna de ellas es bíblica. Esta iglesia bajó el estándar y tuvo que pagar el precio por haber hecho eso, aunque tú lo niegas. Escuche bien. Y esta iglesia tuvo que pagar el precio por haber hecho eso. Mira, vamos a llegar a la tercera parte, la aplicación. La aplicación. Mira, todos los creyentes, todos los cristianos deben de evaluar cuidadosamente las creencias y las prácticas de una iglesia por el estándar de la palabra de Dios, no el estándar del pueblo. El estándar de la palabra de Dios, no el estándar de la membresía. El estándar de la palabra de Dios, no el estándar de la comunidad. El estándar de la palabra de Dios, no el estándar, escúcheme, de la cultura. Después, ellos deben de asociarse y apoyar a la que se mantiene los estándares del Nuevo Testamento. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 18. Y en Mateo capítulo 18, quiero que lo vea conmigo, aquí en versículo 17, dice esto. Mateo 18, 17 dice, y si rehúsa escucharlos, esta parte de la disciplina, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. Cuando tenemos hermanos afuera de orden en la iglesia, lo tenemos que presentar delante de la iglesia. Después que se ha tratado con él una vez en privado y él rehúsa y rechaza, él o ella, ¿no? Es tiempo de traerlo delante de la iglesia, ¿ves? Y luego y tratarlo como si fuera un incrédulo. Eso es lo que significa aquí cuando él dice, sea para ti como gentil o recaudador de impuestos. Ambos eran odiados por los judíos en esa época, porque la iglesia al principio era judía, ¿no? Una vez más regresamos a Hechos capítulo 2 versículo 42. En Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente
a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Así se encuentra su iglesia? ¿Sí o no? Ahora regresamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, por favor. Y lo que dice en Mateo 28, 19. Dice esto. Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es nuestra tarea. ¿Y por qué no lo hacemos? Yo me quedo atónito. Atónito porque, ¿ve? Y yo tengo que hacer preguntas básicas, sencillas. ¿Son creyentes verdaderos o son una bola de santurones? ¿Son una bola de religiosos? ¿Cómo es que yo no quiero compartir el Evangelio? ¿Cómo es que yo no quiero compartir y ser partícipe en la gran comisión? Eso no tiene sentido en la Biblia. Ahora, obviamente tiene sentido en las iglesias, pero no tiene sentido en la Biblia. Y la que debe de dominar y dirigir y ser la autoridad sobre la iglesia es la palabra, la Biblia. Ahora vamos a entrar en la tercera subdoctrina, ¿ves? Hablando de qué. Número 1 es la iglesia, número 2 es la disciplina de la iglesia. Ahora llegamos al número 3, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Ahí quedes ahí, Mateo capítulo 28, versículo 19, y nota lo que dice. Mateo 28, 19 dice, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, esto no es complicado. Esto no es complicado, con todo respeto. No es. No es que el pueblo no lo entiende, seguro, mira, todo el pueblo es inteligente. A mí, mira, yo he trabajado en las montañas, en las selvas, en los desiertos, en los ríos, en los campos, en la área rural. Yo he trabajado en las ciudades y no importa, el pueblo es inteligente. Su inteligencia no está en cuestión aquí, es que rechazan la verdad. Y la iglesia hoy en día comúnmente rechaza la idea del propósito de la iglesia, la cual es la gran comisión. No tiene sentido. Permíteme explicarle esto. El propósito, a ver si lo digo así correctamente. El propósito controlador, el propósito primordial, el propósito controlador de la iglesia local es de hacer discípulos de todas las clases de personas que le rodean. Ese es nuestro propósito. Aquellas que son evangelizadas y convertidas deben ser bautizadas, atestiguando así su identificación con Cristo y con el cuerpo local de creyentes. Y si tú y yo no estamos haciendo eso, algo está mal. Ahora, la fase final de la Gran Comisión es de entrenar discípulos en el conocimiento cristiano y para el servicio efectivo, ¿no? Una iglesia no puede escoger, escúcheme, una iglesia no puede escoger un aspecto de su responsabilidad y ser negligente con los otros. Es que no puede ser y lo hace. La Gran Comisión es un simple mandamiento conteniendo 3 pasos: evangelismo, bautismo y también educación. Evangelismo, bautismo y educación, entrenando a la gente en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra ilustración? Bueno, la Gran Comisión es la estrategia. Es la estrategia por la cual la iglesia de Jerusalén saturaba su comunidad con el Evangelio. ¿Qué es lo que tú y yo estamos saturando con nuestra comunidad? ¿Sabe qué? Si es que somos francos, la mayor parte de las iglesias son desconocidas en sus comunidades. Y si son conocidas, no, la reputación y la imagen no es muy buena. Estamos llenos de excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa, tras excusas. Yo estoy hasta acá arriba con que la pandemia, que la pandemia, que la pandemia, que la pandemia. Mira, papito, ya se terminó. Ya tenemos 2 años, ya está detrás de nosotros y todavía, ¿ves? Tenemos una razón, estamos calentando las bancas. ¿Por qué? Porque nuestros corazones no están calientes, están fríos. Están fríos. ¿Cuál es la aplicación de esta doctrina? El propósito de la iglesia. Bueno,
todo creyente, todo cristiano debe de determinar, ¿no?, que su ministerio para Cristo en la iglesia sostiene dos objetivos, sostiene dos objetivos de Dios para dicha institución. Mira bien, una vez más, regrese conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, yo edificaré mi iglesia. Cristo está hablando, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez más, Mateo 28, 19, dice, y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ahora note bien, quiero concluir con esta. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, donde dice solamente compartaos. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio.